Vivo solo en una pequeña casa a las afueras de la ciudad. Es un lugar tranquilo, con solo unos pocos vecinos cerca. La mayoría de las noches, disfruto del silencio, me ayuda a relajarme después de un largo día de trabajo. Pero una noche, el silencio se convirtió en algo más, algo inquietante. Era un viernes por la noche y yo acababa de llegar del trabajo. Recuerdo que hacía frío fuera, con una llovizna que hacía que todo pareciera gris. Cerré la puerta detrás de mí, me quité los zapatos y me dirigí a la cocina para preparar una cena sencilla. No esperaba a nadie, así que planeaba pasar la noche viendo la televisión y tal vez leyendo un libro. Después de comer, me acomodé en el sofá con una manta alrededor. Hojeé los canales pero no encontré nada interesante, así que decidí ver una película que ya había visto una docena de veces. Era reconfortante saber lo que iba a ocurrir a continuación. A mitad de la película, empecé a sentir sueño. Me pesaban los párpados y empecé a dormitar. Pero justo cuando estaba a punto de dormirme, oí un ruido. No era fuerte, solo un leve rasguño, como si algo rozara el lateral de la casa. Al principio pensé que sería el viento o una rama que rozaba la pared. Pero entonces volví a oírlo, esta vez más cerca de la ventana. Me incorporé de golpe, completamente despierta. Mi corazón empezó a acelerarse mientras escuchaba atentamente. El arañazo continuaba, lento y deliberado. Ya no sonaba como el viento. Silencié el televisor y el silencio en la habitación se hizo denso y pesado. El sonido se trasladó a la puerta trasera y me di cuenta de que alguien intentaba entrar. Me quedé congelada en el sofá, sin saber qué hacer. No tenía armas y mi teléfono estaba en la encimera de la cocina, demasiado lejos para alcanzarlo sin hacer ruido. Mi mente se agitó pensando en todas las posibilidades. Quizás solo fuera un animal, intenté convencerme. Los arañazos cesaron y, por un momento, solo hubo silencio. Contuve la respiración, tratando de oír algo. Entonces sonó el picaporte de la puerta trasera, alguien intentaba entrar. El miedo se apoderó de mí y me deslicé silenciosamente fuera del sofá. Me moví despacio, con cuidado de no hacer ruido, y me arrastré hacia la cocina para coger el teléfono. Sabía que tenía que llamar a la policía, pero también sabía que cualquier ruido podría alertar a quien estuviera fuera. Cuando llegué a la cocina, oí el chirrido de la puerta al abrirse. El corazón me dio un vuelco al darme cuenta de que la puerta trasera no estaba cerrada, había olvidado cerrarla al llegar a casa. Me maldije por haber sido tan descuidada. Cogí el teléfono y me agaché detrás de la encimera de la cocina, me temblaban las manos mientras marcaba el 911. Podía oír a alguien entrando en la casa, sus pasos lentos y deliberados. Podía oír a alguien entrando en la casa, sus pasos lentos y deliberados. Estaban dentro. El operador del 911 contestó, pero no me atrevía a hablar. Solo podía escuchar cómo la persona se movía por la casa, comprobando cada habitación. Los pasos se acercaban cada vez más, en dirección a la cocina. Susurré mi dirección a la operadora, apenas audible, y luego colgué, con la esperanza de que la policía llegara a tiempo. Los pasos se detuvieron justo delante de la cocina y contuve la respiración, rezando para que no me encontraran. Pero entonces la persona entró en la cocina. Pude ver su sombra en el suelo, acercándose a donde yo estaba escondida. Sabía que tenía que hacer algo, no podía quedarme ahí sentada esperando a que me descubrieran. Mis ojos recorrieron la habitación en busca de algo que pudiera utilizar como arma. Vi una sartén pesada sobre el fuego y la cogí lentamente, intentando no hacer ruido. Justo cuando agarraba el mango, el intruso dobló la esquina y me vio. Nuestras miradas se cruzaron durante un breve segundo y vi su mirada fría y amenazadora. Era un hombre alto, vestido con ropas oscuras y con una capucha sobre la cabeza. Parecía peligroso, como alguien que no dudaría en hacerme daño. Sin pensarlo, golpeé la sartén con toda mi fuerza. El hombre retrocedió tambaleándose y agarrándose la cabeza. No esperé a ver si se recuperaba. Salí corriendo de la cocina y corrí hacia la puerta principal. Cuando llegué a la puerta, oí que el hombre se levantaba detrás de mí. El pánico se apoderó de mí mientras forcejeaba con la cerradura y las manos me temblaban sin control. Le oí acercarse, sus pasos rápidos y furiosos. Finalmente, conseguí abrir la puerta de un tirón. Salí corriendo en medio de la fría noche y no me detuve hasta llegar a la mitad de la calle.
Miré hacia atrás para ver si me seguía, pero la calle estaba vacía. La casa se alzaba detrás de mí, oscura y silenciosa, como si no hubiera pasado nada. Momentos después, oí sirenas a lo lejos. La policía llegó y registró la casa, pero el intruso se había ido. Me dijeron que tenía suerte de haber salido ilesa, pero no me sentí afortunada. Me sentí sacudida, violada y aterrorizada. Aquella noche lo cambió todo. Nunca volví a sentirme segura en aquella casa. El silencio que antes me resultaba reconfortante se había convertido en un recordatorio constante de lo vulnerable que era, y cada vez que oía un ruido, por pequeño que fuera, mi corazón se aceleraba, temiendo que el intruso hubiera vuelto. Solía trabajar muchas horas en una oficina pequeña y mal ventilada, mirando fijamente la pantalla del ordenador hasta que me ardían los ojos. Los fines de semana eran mi única escapada, y me iba a la montaña a respirar aire fresco y soledad. Me encantaba hacer senderismo, sobre todo en los bosques densos donde no llegaba el ruido de la ciudad. El bosque era mi santuario, un lugar donde podía despejar la mente y sentirme viva. Un fin de semana, decidí explorar un nuevo sendero del que me había hablado un amigo. Se decía que era difícil y menos transitado, perfecto para alguien como yo que quería evitar las multitudes. El tiempo era fresco y el cielo estaba despejado cuando llegué al inicio del sendero. Llevé suficientes provisiones para todo el día, confiado en que podría hacer frente a todo lo que me deparara el bosque. El sendero era precioso, serpenteaba entre árboles espesos y terreno rocoso. Cuanto más me adentraba, más me parecía estar en otro mundo. No vi a otros excursionistas y el silencio era casi espeluznante, solo roto por el susurro ocasional de las hojas o el canto lejano de un pájaro. Tras unas horas de caminata, llegué a una bifurcación. Uno de los senderos estaba claramente marcado, pero el otro parecía adentrarse más en el bosque, donde los árboles estaban más juntos y la luz apenas llegaba al suelo. Me picó la curiosidad y decidí tomar el camino sin señalizar. Me dije que lo exploraría durante un corto trecho y luego daría media vuelta. El sendero se hizo más difícil a medida que avanzaba y pronto desapareció por completo. Tendría que haberme dado la vuelta, pero me intrigaba la sensación de aventura, lo desconocido. Seguí adelante, sin darme cuenta de lo desviado que estaba hasta que fue demasiado tarde. A medida que avanzaba el día, el cielo empezó a oscurecerse y me di cuenta de que estaba perdido. No tenía ni idea de en qué dirección estaba el sendero principal, y el pánico empezó a apoderarse de mí. Intenté seguir mis pasos, pero todo parecía igual con la luz mortecina. Los árboles parecían cerrarse a mi alrededor, y el silencio que antes me resultaba reconfortante ahora me parecía opresivo. Caminé durante horas, gritando de vez en cuando con la esperanza de que alguien me oyera, pero no obtuve respuesta. Mis piernas se cansaron y supe que tenía que encontrar refugio para pasar la noche. Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, divisé algo entre los árboles, una pequeña cabaña escondida en lo más profundo del bosque. Me sentí aliviado cuando me acerqué a la cabaña, pensando que había encontrado ayuda. La estructura era vieja, con la madera desgastada y el tejado hundido, pero era un refugio. Al acercarme, noté el débil resplandor de un fuego a través de la pequeña ventana. Llamé a la puerta, esperando que quienquiera que viviera allí tuviera la amabilidad de ofrecerme un lugar donde pasar la noche. La puerta se abrió con un chirrido y un anciano se plantó ante mí. Estaba harapiento, con el pelo largo y descuidado y una barba que casi le llegaba al pecho. Tenía la ropa hecha jirones y los ojos desorbitados, como los de un animal acorralado. Al principio no habló, se quedó mirándome como si no hubiera visto a nadie en años. Por favor, le dije, estoy perdido. Necesito ayuda. El hombre finalmente habló, su voz baja y áspera. No deberías estar aquí, dijo. Este lugar no es para ti. Vete ahora, mientras puedas. Sus palabras me provocaron un escalofrío, pero estaba demasiado agotada para marcharme. No sé a dónde ir, respondí. Por favor, déjame pasar aquí la noche. Negó lentamente con la cabeza. Si te quedas, no lograrás salir. Este es mi dominio y no me gustan los intrusos. A pesar de su advertencia, estaba desesperado. Le di las gracias y me alejé, decidiendo acampar cerca en lugar de quedarme en la cabaña. Encontré un pequeño claro no lejos de la cabaña donde monté mi tienda y encendí un pequeño fuego.
La noche era inquietantemente silenciosa y no podía evitar la sensación de que me estaban observando. Al final me dormí, pero de madrugada me despertó una sensación inquietante. Salí de la tienda e inmediatamente noté algo extraño. Los árboles que rodeaban mi campamento tenían extraños símbolos tallados en sus troncos. Me resultaban desconocidos y me infundían temor. Mientras intentaba comprender lo que veía, vislumbré un movimiento en la distancia. Era el anciano, de pie entre los árboles, observándome. Estaba demasiado lejos para distinguir su expresión, pero podía sentir sus ojos clavados en mí, sin pestañear y fríos. Le llamé, pero no respondió. Se quedó allí como una sombra en el bosque, siempre en el límite de mi visión. No importaba en qué dirección me volviera, él estaba allí, observando pero sin acercarse nunca. El miedo se apoderó de mí y recogí mis cosas lo más rápido que pude. Tenía que salir de allí, pero fuera por donde fuera, no podía deshacerme de la sensación de que me estaban cazando, como una presa acechada por un depredador. Los símbolos en los árboles se hicieron más frecuentes y la sensación de ser observado se hizo más fuerte. Intenté huir, pero el bosque parecía retorcerse y girar, desorientándome aún más. Cada vez que creía estar poniendo distancia entre el anciano y yo, volvía a aparecer, siempre al borde de los árboles, siempre observando. Mi mente se agitaba, intentando encontrar una forma de escapar, pero era inútil. Estaba atrapada en sus dominios, y el bosque era su aliado. Me di cuenta como un puñetazo en el estómago, nunca iba a salir de este lugar. El viejo me había advertido y yo le había ignorado. Ahora estaba pagando el precio. Cuando el sol empezó a ponerse, supe que se me estaba acabando el tiempo. Los símbolos, el anciano, el silencio opresivo, todo era demasiado. Avancé a trompicones entre los árboles, con las fuerzas mermadas y la esperanza menguando. Finalmente, me desplomé, demasiado agotado para continuar. Lo último que vi antes de que la oscuridad se apoderara de mí fue al anciano, de pie junto a mí, con sus ojos desorbitados brillando en la luz mortecina. No necesitó hablar, yo sabía lo que me esperaba. Había entrado en sus dominios y nunca saldría de ellos. Gracias por acompañarnos en otra escalofriante historia. Si es la primera vez que estás aquí, no olvides suscribirte a nuestro canal y pulsar el icono de la campana para conocer las próximas historias de miedo. Necesitamos tu apoyo, así que por favor comparte estas historias con tus amigos y familiares. Muchas gracias. Tenía 18 años y trabajaba repartiendo pizzas para pagarme la universidad. No era el trabajo más emocionante, pero era bastante fácil y las propinas no estaban mal. La mayoría de las noches eran tranquilas, yo conducía, repartía pizzas y escuchaba música. Pero una noche fue diferente, una que nunca olvidaré. Empezó como cualquier otro turno. Recogí unos cuantos pedidos y los cargué en mi coche, un sedán destartalado que había visto días mejores. Hacía buen tiempo y las calles estaban tranquilas, lo que facilitaba la conducción. Al girar en un largo tramo de carretera, noté algo extraño. Más adelante, un coche se acercaba a toda velocidad, pero con los faros apagados. El coche apenas era visible, solo una sombra que se movía rápidamente. El corazón me dio un vuelco al darme cuenta de lo cerca que estaba. Giré bruscamente a la derecha y evité la colisión por los pelos. El coche me pasó a toda velocidad, aún sin faros, y desapareció en la noche. Me temblaban las manos, pero seguí conduciendo, tratando de creer que se trataba de un conductor descuidado. Unas horas más tarde, tuve otra entrega. La dirección estaba en un barrio tranquilo con calles estrechas y casas antiguas muy juntas. Llegué a la casa, cogí la pizza y me acerqué a la puerta. Mientras esperaba a que alguien contestara, oí el ruido de un motor detrás de mí. Me di la vuelta y vi el mismo coche de antes, aparcado al otro lado de la calle. Esta vez los faros estaban encendidos, pero el coche estaba parado, al ralentí. Sentí un escalofrío. Se abrió la puerta detrás de mí y entregué la pizza, intentando actuar con normalidad, pero mi mente estaba concentrada en aquel coche. Después de la transacción, volví a mi coche, mirando por encima del hombro. El otro coche no se había movido, pero notaba que me miraban. Cuando entré en mi coche y arranqué el motor, el otro coche rugió de repente. Aceleró hacia mí y se detuvo a escasos centímetros de mi parachoques delantero.
El conductor, un hombre con la cabeza rapada y el ceño fruncido, se asomó por la ventanilla. Sus ojos eran fríos, llenos de algo que no supe identificar, ira, quizá, o algo más oscuro. «Mira por dónde vas», gruñó, con una voz áspera y llena de un veneno que me revolvió el estómago. No supe qué decir, así que me quedé mirándole, congelada. El hombre pareció tomarse mi silencio como un desafío. «¿Te crees muy duro, gruñó. «¿Crees que puedes cortarme el paso sin más?». Antes de que pudiera responder, golpeó con la mano el lateral de su coche y el fuerte estruendo resonó en la calle vacía. Salí de mi aturdimiento y me di cuenta de que tenía que salir de allí. Puse el coche en marcha y salí a toda velocidad, con el corazón latiéndome en el pecho. Pero él no había terminado. El coche del hombre chirrió al pisar el acelerador, persiguiéndome. La estrecha calle parecía cerrarse sobre mí mientras intentaba escapar. Tomé curvas cerradas, atajando por callejones y calles secundarias, con la esperanza de perderlo, pero él era implacable y me seguía de cerca. La persecución me pareció eterna. Me sudaban las palmas de las manos y agarraba el volante con tanta fuerza que se me ponían blancos los nudillos. Oía el rugido de su motor y veía sus faros en el retrovisor, cada vez más cerca. No conocía bien estas calles, pero utilicé toda mi pericia al volante para mantenerme en cabeza, evitando por los pelos los coches aparcados y las curvas cerradas. Por fin, después de lo que me parecieron horas, divisé una zona abierta, un pequeño parque con una carretera que lo rodeaba. Hice un giro brusco y, en cuanto me perdí de vista, apagué los faros y me hice a un lado, escondiéndome detrás de unos arbustos. Aguanté la respiración mientras el otro coche pasaba a toda velocidad, sin saber que le había engañado. Durante unos instantes, me quedé sentada en la oscuridad, intentando calmar mi acelerado corazón. No me atreví a moverme por miedo a que volviera en círculos. Al cabo de un rato, el sonido del motor se desvaneció y me quedé solo con el zumbido lejano de los grillos. No volví a ver el coche en toda la noche, pero el miedo persistía. Cada vez que doblaba una esquina, esperaba ver los faros y oír el rugido del motor detrás de mí. Terminé mis entregas, pero estaba nerviosa, con los ojos siempre atentos a la carretera. Unas noches más tarde, estaba haciendo otra entrega cuando volví a ver el coche. Estaba aparcado en el límite de un barrio, parcialmente oculto por las sombras. Se me retorció el estómago al pasar, esperando que no se diera cuenta de mi presencia. Pero en cuanto pasé, el coche arrancó y empezó a seguirme. Intenté mantener la calma, concentrándome en la carretera, pero mi mente iba a 1000 por hora. Necesitaba encontrar la forma de sacudírmelo de encima, pero no había nadie cerca, nadie a quien pudiera pedir ayuda. Las calles estaban desiertas y el miedo que me corroía desde hacía días acabó por apoderarse de mí. Cuando llegué a la siguiente casa, vi a un hombre en el porche esperando su pizza. La desesperación se apoderó de mí y corrí hacia él, prácticamente empujando la pizza en sus manos. «Por favor», susurré, mirando hacia el coche. «¿Puede ayudarme?». Los ojos del hombre se abrieron de par en par al asimilar mi pánico. No hizo preguntas, solo asintió y sacó su teléfono. Pude ver el otro coche parado al final de la calle, el conductor observándonos de cerca. Me sentí atrapada, como un conejo en una trampa. El hombre habló con la policía y les dio nuestra ubicación mientras yo permanecía allí, intentando no parecer demasiado asustada. Pasaron horas hasta que oí el lejano ulular de las sirenas. El coche que había al final de la calle rugió de repente y se alejó a toda velocidad, haciendo chirriar los neumáticos mientras desaparecía en la noche. Cuando llegó la policía, les conté todo, pero el hombre había desaparecido. Registraron la zona pero no encontraron nada. Me aseguraron que estarían atentos, pero yo sabía que estaba ahí fuera, esperando. Después de aquella noche, no pude librarme de la sensación de que me vigilaban. Cada vez que me ponía al volante, estaba en vilo, buscando aquel coche, aquel conductor. Nunca volví a verle, pero el miedo nunca me abandonó. El recuerdo de aquellos faros, de aquella persecución por las estrechas calles, permaneció conmigo, un recordatorio constante de lo cerca que había estado de algo terrible. Trabajo en el turno de noche en un pequeño motel a las afueras de una ciudad tranquila. Es el tipo de lugar donde no pasa gran cosa, donde los únicos sonidos nocturnos son el zumbido de la máquina expendedora y el paso ocasional de algún coche por la autopista.
Estoy acostumbrado a la quietud y la soledad, y siempre he encontrado consuelo en las horas tranquilas en las que el mundo parece dormido. Pero últimamente, algo extraño ha estado sucediendo durante mis turnos. Empezó hace una semana. Estaba sentada en la recepción, hojeando una vieja revista, cuando sonó el teléfono. Miré el reloj, eran casi las 3 de la madrugada, una hora extraña para que alguien llamara. Levanté el auricular y dije, «Recepción, ¿en qué puedo ayudarle?». Pero no hubo respuesta. En su lugar, oí un ruido extraño, como una respiración agitada procedente del otro extremo de la línea. Esperé un momento, pensando que tal vez alguien había marcado accidentalmente el número del motel, pero la respiración continuó. Era lenta y constante, casi rítmica, pero había algo raro en ella. Me erizó la piel. «Hola, ¿hay alguien ahí?», pregunté, intentando mantener la calma. La respiración se detuvo, sustituida por un leve sonido de pasos, como si alguien caminara lentamente por un suelo de madera. Entonces, tan repentinamente como había empezado, la línea se cortó. Colgué el teléfono y sentí un escalofrío, pero me lo quité de encima. Las bromas telefónicas ocurren a veces, sobre todo por la noche. Quizás solo era un adolescente aburrido intentando asustarme. A la noche siguiente, el teléfono volvió a sonar casi a la misma hora. Esta vez no había respiración, pero oía susurros, suaves e ininteligibles, como una conversación lejana que no conseguía descifrar. Mi corazón empezó a acelerarse mientras escuchaba, intentando captar alguna palabra, pero los susurros eran demasiado silenciosos, demasiado lejanos. Entonces volvieron a oírse pasos, cada vez más fuertes, hasta que sentí que estaban en la misma habitación que yo. Colgué rápidamente, con las manos temblorosas. Comprobé el registro del motel para ver si se había registrado algún huésped esa noche, pero las únicas habitaciones ocupadas eran las que ya conocía. Se suponía que las demás habitaciones estaban vacías, pero cuando miré la pantalla del teléfono, vi que la llamada procedía de una de las habitaciones libres, la 206. Sentí que se me formaba un nudo en el estómago. Sentí un nudo en el estómago. Las noches siguientes, las llamadas continuaron. Cada vez, los ruidos eran diferentes. A veces era el chirrido de una puerta al abrirse, otras, el leve zumbido de una caja de música tocando una vieja e inquietante melodía. Pero las llamadas siempre procedían de una habitación vacía diferente, y cada vez que comprobaba las habitaciones después de las llamadas, no encontraba nada. Las camas estaban hechas, las luces apagadas, pero no podía quitarme la sensación de que algo estaba fuera de lugar, una silla ligeramente movida, una cortina corrida demasiado, pequeñas cosas que no cuadraban. Al final de la semana, estaba al límite. Cada vez que sonaba el teléfono, el corazón me daba un vuelco y me preparaba para cualquier sonido inquietante que saliera del auricular. Empecé a temer las largas y solitarias horas de mi turno, temiendo lo que pudiera ocurrir a continuación. Una noche, tras otra llamada desde una habitación vacía, decidí investigar más a fondo. Tenía que saber de dónde procedían esas llamadas. Cogí la llave maestra del escritorio y me dirigí a la habitación que acababan de llamar, la 301. Mis pasos resonaron en el pasillo vacío cuando me acerqué a la puerta. Mis pasos resonaron en el pasillo vacío cuando me acerqué a la puerta. Dudé un momento, con la mano sobre el pomo, antes de girar la llave y empujar la puerta. La habitación estaba oscura y fría. Encendí la luz y la pequeña lámpara de la mesilla de noche proyectó un resplandor inquietante por toda la habitación. A primera vista, todo parecía normal, pero al mirar más de cerca, noté algo extraño. El teléfono de la mesilla estaba ligeramente descolgado, lo suficiente para romper la conexión. Sentí un escalofrío cuando estiré la mano para colgarlo bien. Al hacerlo, vi un trozo de papel que sobresalía de debajo del teléfono. Lo cogí y lo desdoblé, revelando una lista de nombres, nombres que no reconocía. Al final de la lista había una palabra escrita en tinta roja: ayuda. Salí de la habitación, con la mente a 1000 por hora. Sabía que tenía que hablar con el dueño del motel, el señor Charles. Quizá él pudiera explicarme qué estaba pasando y por qué seguían llamando desde habitaciones que se suponía que estaban vacías. A la noche siguiente, me acerqué a él en cuanto llegó a su turno. Le conté lo de las llamadas, los ruidos y las cosas extrañas que había encontrado en las habitaciones. Por un momento pareció asustado, con la cara pálida, pero enseguida se serenó.
No te preocupes, dijo, con voz firme pero fría. Probablemente sean algunos problemas con el cableado. Me ocuparé de ello. Pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que estaba escondiendo algo. Esa noche no pude concentrarme en nada más. Seguí repitiendo nuestra conversación en mi cabeza, preguntándome qué era lo que no me estaba diciendo. Entonces, justo cuando estaba a punto de terminar mi turno, sonó el teléfono una última vez. Lo contesté con la mano temblorosa. Al principio, la línea estaba en silencio, pero luego escuché una voz débil y familiar, la voz del señor Charles. Venía de una habitación que no se suponía que estuviera alquilada, una habitación al final del pasillo en la que nunca había visto entrar ni salir a nadie, la habitación 308. Dejé caer el teléfono y corrí, sin detenerme hasta que estuve afuera, bajo la pálida luz de la luna. Nunca volví a ese motel. Fuera lo que fuese lo que había en esa habitación, era algo mucho más oscuro de lo que jamás podría entender. Solía hacer autostop con frecuencia. Empecé a hacerlo cuando tenía poco más de 20 años, intentando ahorrar dinero mientras viajaba. Me gustaba la idea de conocer gente nueva y escuchar sus historias. La mayoría de las veces, los viajes eran agradables y sin incidentes. Pero una noche, tuve una experiencia que todavía me persigue. Era una fría tarde de otoño y me encontraba de pie al costado de una carretera solitaria. El sol acababa de ponerse y el cielo tenía un tono violeta intenso. Había estado esperando durante casi una hora y el frío del aire comenzaba a calarme los huesos. La carretera estaba tranquila, solo pasaba algún que otro auto. Empecé a pensar que tendría que pasar la noche afuera cuando vi los faros de un auto que se acercaba. Saqué el pulgar, esperando que el conductor se detuviera. El auto, un viejo sedán oscuro, disminuyó la velocidad y se detuvo al costado de la carretera. Me apresuré a llegar a la puerta del pasajero y me incliné para mirar adentro. El conductor era un hombre de mediana edad, con el pelo ralo y el rostro cansado. Parecía bastante inofensivo, así que abrí la puerta y subí. ¿A dónde te diriges?, preguntó en voz baja y grave. Le dije el nombre del pueblo al que intentaba llegar, que estaba a unos 80 kilómetros de distancia. Asintió y dijo que iba en esa dirección. Gracias, dije, agradecida por el viaje. Cerré la puerta y me abroché el cinturón de seguridad mientras el coche volvía a ponerse en marcha. Los primeros minutos del viaje fueron silenciosos. El único sonido era el zumbido del motor y los neumáticos sobre el asfalto. Miré por la ventana, viendo pasar los árboles oscuros. Traté de relajarme, pero había algo en el hombre que me inquietaba. Tal vez fuera la forma en que me miraba de reojo, o la forma en que sus manos agarraban el volante con tanta fuerza. No podía precisar exactamente qué era, pero algo no encajaba. Mientras conducíamos, noté una gran caja en el asiento trasero. Estaba cubierto con una manta gruesa y oscura, y ocupaba la mayor parte del espacio. No lo había visto cuando entré por primera vez porque estaba empujado hacia abajo, casi oculto a la vista. Ahora que lo noté, no pude dejar de mirarlo. Era una cosa extraña para tener en el asiento trasero, y me pregunté qué habría dentro. El hombre debe haber notado que miraba la caja porque de repente se aclaró la garganta. Solo algunas cosas viejas, dijo, con la voz tensa. Asentí, sin querer curiosear, pero la curiosidad me carcomía. ¿Qué tipo de cosas viejas estarían escondidas en una caja tan grande? El extraño comportamiento del hombre solo me hizo sospechar más. Pasaron unos pocos kilómetros más en un silencio incómodo. El aire dentro del auto se sentía pesado y comencé a sentir claustrofobia. Me moví en mi asiento, tratando de ponerme cómodo, pero no importaba cuánto me moviera, no podía quitarme la sensación de que algo estaba mal. Entonces lo escuché, un sonido débil y apagado que venía del asiento trasero. Al principio todo estaba tan tranquilo que pensé que lo había imaginado, pero luego lo escuché de nuevo. Sonaba como si algo, o alguien, estuviera dentro de la caja. Me volví hacia el hombre, con el corazón palpitando con fuerza. ¿Escuchaste eso?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. ¿Escuchar qué?, respondió, con un tono monótono y sin emociones. Dudé, sin saber qué decir. Me pareció oír algo en el asiento trasero. Solo el ruido de la carretera, dijo. No hay de qué preocuparse. Pero estaba preocupada.
Mi corazón se aceleraba y un sudor frío se había acumulado en mi nuca. Los sonidos apagados de la caja se hacían cada vez más fuertes y yo estaba empezando a sentir pánico. Necesitaba salir del coche. Miré la manija de la puerta, con la mente acelerada. Estábamos en un tramo de carretera desierto sin otros coches a la vista. Si saltaba ahora, podría lastimarme o algo peor. Pero quedarme en el coche tampoco parecía una opción segura. Mientras sopesaba mis opciones, el hombre empezó a tararear suavemente. Era una melodía baja y espeluznante que me provocó escalofríos en la columna vertebral. Su agarre en el volante se hizo más fuerte y pude ver cómo se tensaban los tendones de sus manos. El zumbido se hizo más fuerte y frenético, y supe que tenía que hacer algo. Busqué mi teléfono, tratando de ser discreta, pero el hombre me vio. Sus ojos brillaron de ira y extendió la mano para agarrar mi muñeca. Sin teléfonos, susurró, con voz baja y amenazante. Aparté mi mano de un tirón, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. El auto seguía en movimiento, y el hombre agarraba el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Los extraños sonidos del asiento trasero se hacían más fuertes y desesperados, y supe que no podía permanecer más tiempo en el auto. Respiré profundamente, desabroché mi cinturón de seguridad y alcancé la manija de la puerta. El hombre se dio cuenta de lo que estaba haciendo y soltó un gruñido bajo. Ni siquiera pienses en eso, advirtió. Pero no escuché. Tiré de la manija de la puerta y la abrí, la ráfaga de aire frío me golpeó como una bofetada en la cara. El hombre intentó agarrarme, pero yo fui más rápido. Salí del coche y caí al suelo con fuerza. El impacto me dejó sin aliento y rodé por el asfalto, sintiendo la superficie rugosa rasparme la piel. El coche se detuvo con un chirrido y oí al hombre gritar, pero no miré hacia atrás. Me puse de pie a toda prisa y empecé a correr. Sentía las piernas como si fueran de plomo, pero me obligué a seguir moviéndome. El aire frío de la noche me quemaba los pulmones, pero no me importaba. Lo único en lo que podía pensar era en alejarme lo más posible de ese coche. Corrí hasta que no pude más y finalmente me desplomé al costado del camino, sin aliento. Mi corazón seguía acelerado y podía sentir la adrenalina bombeando por mis venas. Miré hacia atrás, esperando ver el coche viniendo detrás de mí, pero ya no estaba. El único sonido era el viento susurrando entre los árboles. No sé cuánto tiempo estuve allí sentada, temblando y tratando de calmarme. Finalmente, un coche que pasaba se detuvo y la conductora, una mujer amable, se ofreció a llevarme al pueblo más cercano. Dudé, el miedo a subirme al coche de otro desconocido casi me abrumaba, pero no tenía otra opción. Mientras conducíamos, no podía dejar de pensar en la caja que estaba en el asiento trasero del coche de ese hombre. ¿Qué había dentro? ¿Qué había oído? Nunca lo sabré con seguridad, pero estoy agradecida de haber escapado esa noche. Nunca volví a hacer autostop. Hace unas semanas, mis amigos y yo decidimos irnos de excursión un fin de semana. Todos éramos estudiantes universitarios, deseosos de escapar del estrés de los exámenes y disfrutar de un rato en la naturaleza. Éramos 4, Jason, Lena, Alex y yo. Habíamos planeado este viaje durante semanas, eligiendo un bosque conocido por sus hermosos senderos y su entorno tranquilo. Parecía el lugar perfecto para desconectar. Llegamos un sábado por la mañana temprano, entusiasmados y llenos de energía. El aire era fresco, el cielo estaba despejado y el bosque invitaba a caminar. Aparcamos el coche a la entrada del sendero y empezamos a caminar, charlando y riendo mientras nos adentrábamos en el bosque. Los árboles eran altos y espesos, y sus hojas susurraban suavemente con la brisa. El sol se filtraba entre las ramas, proyectando sombras moteadas sobre el suelo. A medida que avanzaba el día, perdíamos la noción del tiempo. Hicimos descansos para explorar lugares interesantes, como un pequeño arroyo oculto tras unos arbustos y un afloramiento rocoso que ofrecía una impresionante vista del bosque. Las horas pasaron y, antes de que nos diéramos cuenta, el sol empezaba a ponerse. Quizá deberíamos empezar a volver, sugirió Lena, mirando su reloj. Se está haciendo tarde. Asentí con la cabeza. Todos sabíamos que caminar en la oscuridad no era una buena idea, sobre todo en un bosque tan denso. Nos dimos la vuelta y empezamos a caminar por donde habíamos venido, pero algo no encajaba. El camino no nos resultaba familiar,
Los árboles parecían diferentes y, cuanto más caminábamos, más nos dábamos cuenta de que estábamos perdidos. El pánico empezó a cundir a medida que se iba haciendo de día. Intentamos mantener la calma, asegurándonos mutuamente que acabaríamos encontrando el sendero. Pero a medida que la última luz del sol desaparecía y la oscuridad se apoderaba de nosotros, nuestra confianza empezó a flaquear. Por la noche, el bosque era un lugar totalmente distinto. Las sombras se alargaban y los árboles, antes amigables, parecían ahora amenazadores. Los sonidos de los pájaros y del susurro de las hojas, que antes nos habían parecido tranquilizadores, ahora nos parecían siniestros. Sacamos las linternas y sus haces se abrieron paso en la oscuridad, pero era como intentar ver a través de una niebla espesa. Todo parecía igual y no había rastro del sendero. A medida que avanzábamos, el bosque parecía cerrarse a nuestro alrededor. El aire nocturno era fresco y reinaba un silencio denso, solo roto por el crujido de las hojas bajo nuestros pies. Fue entonces cuando lo oímos por primera vez, el sonido de unos pasos. Al principio, pensamos que era el eco de nuestros pasos, pero enseguida nos dimos cuenta de que el sonido venía de detrás de nosotros. Era débil, apenas audible, pero inconfundible. Alguien o algo nos seguía. Nos detuvimos, y los pasos también. Nos miramos, con el miedo parpadeando en nuestros ojos. Alex fue el primero en hablar. ¿Habéis oído eso? Ninguno de nosotros respondió, pero la expresión de nuestras caras lo decía todo. Nos quedamos allí, escuchando, pero los pasos se habían detenido. Al cabo de un momento, nos convencimos de que eran imaginaciones nuestras y reanudamos la marcha. Pero las pisadas volvieron, acompasándose perfectamente a nuestro paso. Cada vez que nos deteníamos, ellos se detenían. Cuando reanudábamos la marcha, nos seguían. Era como si quien fuera o lo que fuera quisiera que supiéramos que estaba allí, observándonos. Aceleramos el paso y el miedo empezó a invadirnos. Nos susurrábamos unos a otros, intentando mantener la calma, pero estaba claro que ninguno de nosotros sabía qué hacer. Los pasos se acercaban cada vez más y la oscuridad que nos rodeaba resultaba asfixiante. De repente, Jason, que iba en cabeza, se quedó inmóvil. El haz de su linterna se fijó en algo que había delante de nosotros y, cuando seguimos su mirada, lo vimos. Había un hombre a pocos metros, apenas visible entre los árboles. Era alto y sus ropas se confundían con las sombras, haciéndolo casi invisible. No se movió, no habló, se quedó allí, mirándonos fijamente con una intensidad que me produjo escalofríos. No esperamos a ver qué quería. Sin mediar palabra, nos dimos la vuelta y echamos a correr. El bosque se convirtió en un borrón de oscuridad y miedo mientras tropezábamos con raíces y ramas, desesperados por escapar. Pero no importaba lo lejos o rápido que corriéramos, el hombre siempre estaba ahí, fuera de nuestro alcance, observándonos. Era como si corriéramos en círculos, el bosque nunca cambiaba, el hombre nunca se quedaba atrás. Nuestro miedo se convirtió en pánico cuando nos dimos cuenta de que nos estaban adentrando en el bosque. Las pisadas no cesaban, y cada vez que pensábamos que lo habíamos perdido, aparecía de nuevo, más cerca que antes. El cansancio empezaba a hacer mella en nosotros, respirábamos con dificultad y nos dolían las piernas de tanto correr. Pero no podíamos parar. El bosque ya no era un lugar de belleza, sino un laberinto de terror. La silenciosa persecución del hombre parecía una pesadilla de la que no podíamos escapar. Entonces, sin previo aviso, Lena gritó. Había tropezado con algo y había caído al suelo. Me apresuré a ayudarla, pero al agacharme vi lo que la había hecho caer, un fino alambre tendido a lo largo del sendero, apenas visible en la penumbra. Era una trampa, colocada deliberadamente para atraparnos. El corazón me latía con fuerza al darme cuenta de que aquel hombre no solo nos seguía, sino que jugaba con nosotros, haciéndonos caer en las trampas que nos tendía. El bosque no era un lugar cualquiera, era su coto de caza. Con Lena de nuevo en pie, continuamos nuestra desesperada huida. Pero ahora éramos aún más cautelosos, cada paso podía llevarnos a otra trampa, cada sombra podía ocultar otra trampa. El hombre era implacable, siempre un paso por delante, siempre esperando. Estábamos exhaustos, tanto física como mentalmente. Nuestra esperanza de encontrar el camino de vuelta se había desvanecido, sustituida por la necesidad primaria de sobrevivir. El hombre nunca hablaba ni se acercaba, pero su presencia era una fuerza constante y opresiva que nos unía aún más en el miedo.
Finalmente, no pudimos huir más. Nos desplomamos en un pequeño claro, con los cuerpos temblando de agotamiento y terror. Los pasos habían cesado de nuevo, pero sabíamos que él seguía ahí fuera, observándonos, esperando el momento oportuno. Mientras nos acurrucábamos, demasiado aterrorizados para movernos, no podía evitar la sensación de que estábamos atrapados, de que el propio bosque se había convertido en nuestra prisión. El hombre nos había llevado al borde de la locura y no había salida. Habíamos perdido la batalla incluso antes de empezar. En ese momento, me di cuenta de algo escalofriante: no solo estábamos perdidos en el bosque, sino que estábamos perdidos para él. El hombre había ganado y estábamos a su merced. Solía trabajar como guardia de seguridad en una vieja fábrica abandonada. Era un edificio grande y ruinoso, con ventanas rotas y maquinaria oxidada que no se había utilizado en años. La fábrica llevaba décadas cerrada, pero los propietarios seguían queriendo que alguien la vigilara por la noche. Quizá pensaban que alguien podría intentar robar chatarra o entrar por alguna otra razón. En cualquier caso, me contrataron para trabajar en el turno de noche. Las primeras noches fueron tranquilas. Caminaba por los largos y oscuros pasillos y mis pasos resonaban en las paredes de hormigón. Los únicos sonidos eran el silbido del viento a través de las rendijas de las ventanas y el crujido ocasional del edificio al asentarse. Era aburrido, pero era un trabajo fácil. Escuchaba la radio o leía un libro para pasar el tiempo. Pero entonces las cosas empezaron a cambiar. Empezaron con cosas pequeñas, casi imperceptibles. Una noche me di cuenta de que una puerta que había cerrado antes estaba ligeramente entreabierta. Pensé que tal vez me había olvidado de cerrarla bien, así que no le di mucha importancia. Pero la noche siguiente volvió a ocurrir. Esta vez estaba segura de haber cerrado bien la puerta, pero cuando pasé por delante, estaba abierta de nuevo. Empecé a sentirme incómodo, pero no le di importancia. Al fin y al cabo, era un edificio antiguo. Quizá la puerta no cerraba bien o el viento la había abierto. Intenté convencerme de que no había nada de qué preocuparse. Pero entonces empecé a oír ruidos. Era tarde, sobre las 2 de la madrugada, y estaba haciendo la ronda por la fábrica cuando oí un leve crujido procedente de uno de los almacenes. Era tan silencioso que, al principio, pensé que me lo estaba imaginando, pero entonces volví a oírlo, un leve arrastre, como si alguien se moviera en la oscuridad. Me quedé inmóvil, escuchando atentamente, con el corazón empezando a latirme con fuerza en el pecho. Estaba sola en este lugar, no debería haber nadie más. Me dirigí lentamente hacia el almacén, con el haz de luz de mi linterna atravesando la oscuridad. El murmullo cesó a medida que me acercaba y, cuando llegué a la puerta, la encontré cerrada. Respiré hondo, me armé de valor y empujé la puerta. La habitación estaba vacía. Iluminé con la linterna todos los rincones, pero no había nada, ni rastro de nadie, ni motivo para el ruido. Intenté decirme a mí mismo que solo era el edificio asentándose de nuevo, pero no podía quitarme la sensación de que algo iba mal. Las noches siguientes fueron peores. Los ruidos continuaban, pero cada vez eran más fuertes y frecuentes. Los pasos resonaban por los pasillos cuando estaba segura de que estaba sola. El sonido de algo que raspaba el suelo de cemento, como si arrastraran metal, llenaba el ambiente. Incluso oí lo que parecían susurros, pero cuando intentaba seguirlos, se detenían bruscamente y me dejaban en un silencio espeluznante. También empecé a ver cosas, sombras que se perdían por el rabillo del ojo, un atisbo de movimiento en un pasillo oscuro. Pero cuando me volvía para mirar, no había nada. Estaba nerviosa, no paraba de saltar ante cualquier ruido, con los nervios a flor de piel. Sabía que no me lo estaba imaginando. Algo estaba en la fábrica conmigo, pero no tenía ni idea de qué. Decidí instalar algunas cámaras para atrapar a lo que fuera o a quien fuera el causante de todo esto. Las coloqué en las zonas donde había visto más movimiento y oído más ruido. Si alguien se colaba en la fábrica, iba a grabarlo. La noche siguiente, hice mi ronda habitual, intentando ignorar la sensación de que me observaban. Cuando terminé mi turno, volví a la pequeña oficina de seguridad para revisar las grabaciones. Sentí un nudo de ansiedad en el estómago cuando le di al play y la pantalla empezó a parpadear. Al principio, no había nada inusual, solo pasillos vacíos y salas silenciosas.
Pero entonces, en una de las tomas de la cámara, lo vi, una figura moviéndose por la fábrica, justo en el borde del encuadre. Era alta y delgada, con extremidades largas y enjutas. Sus movimientos eran espasmódicos y antinaturales, como los de una marioneta controlada por hilos invisibles. Observé horrorizada cómo la figura se movía por el edificio, siempre fuera del campo de visión de las cámaras. Parecía saber exactamente dónde estaban las cámaras y las evitaba, sin mostrar nunca su rostro. Pero me di cuenta de que no era humano, por la forma en que se movía, por cómo parecía confundirse con las sombras. Era algo más, algo aterrador. La figura aparecía en casi todas las imágenes de las cámaras, siempre al acecho, siempre vigilando. Se me revolvió el estómago al darme cuenta de que me había estado siguiendo durante toda la noche, manteniéndose fuera de mi vista, esperando a que me diera cuenta. Sabía que tenía que enfrentarlo. No podía seguir trabajando aquí, no con esa cosa dentro de la fábrica. Pero cuando me levantaba, dispuesta a marcharme, oí un fuerte estruendo procedente del pasillo, justo fuera de la oficina. Se me aceleró el corazón cuando cogí la linterna y abrí lentamente la puerta. El pasillo estaba oscuro y el aire cargado de tensión. Podía oír mi respiración, superficial y rápida, cuando salí del despacho. El sonido procedía del final del pasillo, cerca de uno de los viejos almacenes. Me dirigí hacia él, sintiendo cada paso como una eternidad. Cuanto más me acercaba, más frío parecía estar el aire, como si la temperatura descendiera cuanto más me adentraba en la fábrica. Cuando llegué al almacén, vi que la puerta estaba abierta de par en par, balanceándose ligeramente sobre sus goznes. Mi linterna parpadeó mientras apuntaba hacia la habitación. Estaba vacía, como antes, pero esta vez había algo diferente. En el suelo de cemento, tallados con líneas profundas y dentadas, había símbolos que no reconocí. Parecían antiguos, casi rituales. Se me erizó la piel al darme cuenta de que lo que había hecho esas marcas no era humano. Mientras intentaba comprender lo que veía, sentí una presencia detrás de mí, fría y malévola. Me giré lentamente y el haz de mi linterna tembló al recorrer el pasillo. Y allí estaba, la figura de la grabación, de pie a unos metros, con el rostro oculto en las sombras. No se movió, no emitió ningún sonido, pero sentí sus ojos clavados en mí, observándome. No esperé a ver qué hacía. Eché a correr. Esprinté por el pasillo. Mis pasos resonaban salvajemente mientras me dirigía a la salida. Podía oír a la cosa detrás de mí, sus pasos lentos y deliberados, como si supiera que no podía escapar. Salí corriendo de la fábrica y me adentré en el frío aire nocturno, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. No paré de correr hasta que estuve en mi coche, con el motor rugiendo mientras me alejaba a toda velocidad de aquel lugar maldito. Nunca volví a la fábrica. Dejé el trabajo al día siguiente, dejando atrás mi uniforme y mis llaves. No sé qué era aquello, ni quiero saberlo. Lo único que sé es que estaba esperando a que alguien la encontrara, y yo tuve la mala suerte de ser esa persona. Antes trabajaba para una empresa de reparto. Mi trabajo era sencillo, entregar paquetes y cobrar. No era el trabajo más emocionante, pero pagaba las facturas. La mayor parte del tiempo trabajaba de día, pero a veces, cuando el negocio iba lento, hacía turnos extra por la noche. Era entonces cuando las cosas se ponían arriesgadas. Una noche, me encargaron una entrega en un barrio que no conocía. Las casas eran viejas y las calles tranquilas, demasiado tranquilas. Mientras conducía por la zona, no podía quitarme la sensación de que algo no iba bien. Pero lo dejé a un lado, al fin y al cabo, era una entrega más. Cuando llegué a la dirección, la casa parecía haber vivido tiempos mejores. La pintura estaba descascarillada y las ventanas oscuras. Volví a comprobar la dirección del paquete, coincidía. Respiré hondo y cogí el paquete. A medida que me acercaba a la puerta, la sensación de inquietud iba en aumento. Llamé a la puerta y, al cabo de unos segundos, se abrió con un chirrido. Vi a dos hombres de pie. Eran más pequeños que yo, pero algo en ellos me puso nervioso. Uno de ellos tenía una pistola y, antes de que pudiera reaccionar, me agarraron. La fuerza de su tirón me hizo perder el equilibrio y entré a trompicones en el salón. Cerraron la puerta de un portazo. La habitación estaba poco iluminada, con muebles viejos y un olor a humedad que me llenó la nariz.
Intenté comprender lo que ocurría, pero antes de que pudiera hablar, me empujaron al suelo. Se me aceleró el corazón cuando se colocaron sobre mí, el que tenía la pistola agitándola en mi cara, dejando claro quién tenía el control. Sentí un sudor frío en la frente mientras los miraba, no había salida. La habitación parecía cerrarse sobre mí, dificultándome la respiración. No perdieron el tiempo. Uno de ellos me dio una patada en el costado que me dejó sin aliento. Jadeé, pero antes de que pudiera recuperarme, el otro hombre me dio un puñetazo en la cara. Me dolió la mandíbula y sentí el sabor de la sangre. Se me nubló la vista mientras seguían golpeándome. Cada golpe se sentía como un martillazo en mi cuerpo, dejándome indefenso en el suelo. Mientras yacía allí, intentando protegerme, sentí sus manos rebuscando en mis bolsillos. Me sacaron la cartera y la vaciaron. En cuestión de segundos se habían llevado todo el dinero que había ganado. No se detuvieron ahí, registraron mi chaqueta y se llevaron todo lo que encontraron. Cuando terminaron, retrocedieron. Intenté incorporarme, pero el dolor era demasiado. Me dolía el cuerpo por la paliza y notaba que se me formaban moratones. Pero lo peor estaba por llegar. El hombre de la pistola se inclinó y me agarró por el cuello. Me acercó, con su aliento caliente en mi cara. Si se lo cuentas a alguien, Siseo, te encontraremos y encontraremos a tu familia. Os mataremos a todos. ¿Entendido? Asentí débilmente, demasiado asustada para hablar. La amenaza flotaba en el aire como una nube oscura, asfixiándome. No solo me robaban, sino que me controlaban, me hacían callar por miedo. Pensar que mi familia corría peligro era peor que el dolor que me habían infligido. Satisfechos con mi respuesta, me soltaron y se marcharon. Oí la puerta abrirse y cerrarse mientras me dejaban allí, rota y sola. Durante mucho tiempo no me moví. Me quedé tumbado, mirando al techo, intentando asimilar lo que había pasado. Finalmente, conseguí levantarme. Cada movimiento me dolía, pero me obligué a ponerme en pie. Sabía que tenía que abandonar aquel lugar, no quería estar allí cuando decidieran volver. Salí tambaleándome de la casa y me adentré en el aire fresco de la noche. Las calles seguían tranquilas, pero ahora parecían aún más siniestras. Me dirigí a mi coche, cada paso era un doloroso recordatorio de la paliza que me habían dado. Cuando por fin llegué, me desplomé en el asiento del conductor. Permanecí sentado un rato, tratando de estabilizar la respiración. La adrenalina estaba desapareciendo y el dolor era cada vez más intenso. No sabía qué hacer. Podía ir a la policía, pero su amenaza resonaba, sabían dónde vivía, conocían a mi familia. El miedo era abrumador. Así que tomé una decisión de la que no estoy orgulloso pero que sentí que tenía que tomar. Arranqué el coche y me fui. No volví la vista a la casa, no quería recordarla. Pero por mucho que lo intenté, no pude escapar de lo que había ocurrido. El miedo se quedó conmigo, royéndome la mente. Cuando llegué a casa, fui directamente al baño. Me miré en el espejo, tenía la cara hinchada y la ropa rota. Mi aspecto era desastroso, pero al menos estaba viva. Me limpié lo mejor que pude, intentando borrar cualquier rastro de los acontecimientos de la noche. Pero por mucho que me lavara, no podía deshacerme de la sensación de sus manos sobre mí, del dolor de sus golpes ni del miedo de sus amenazas. Era como una sombra que me seguía a todas partes, recordándome lo que podía pasar si hablaba. Al día siguiente, dije que estaba enferma. No podía volver al trabajo después de lo que había pasado. Me pasé el día en la cama, intentando descansar, pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, los veía de pie junto a mí, con sus rostros retorcidos por la malicia. Los días se convirtieron en semanas y poco a poco empecé a curarme físicamente. Los moratones desaparecieron y el dolor disminuyó, pero el miedo nunca desapareció. Me volví más cautelosa, siempre mirando por encima del hombro, siempre esperando que aparecieran. Nunca le conté a nadie lo que pasó aquella noche.